este domingo, día de resurrección. La resurrección es mucho más que una sencilla tradición, ¿no? Es mucho más que una procesión que uno va, en la cual uno va a participar en la calle. Es el día en el cual Cristo resucitó, el día en el cual Él venció la muerte y el pecado. El pecado que nos separa de Dios y la muerte que es condenación nuestra que merecemos por nuestro pecado. Que es un gran día que tenemos que distinguir en nuestras mentes. Como cristianos, recordar este día, celebrarlo, y pues queremos hacer esto. Eso hicimos la semana pasada, predicando sobre la crucifixión, ahí mejor, y en este domingo sobre la resurrección de Cristo. Entonces vamos a orar y luego pues abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu bondad para con nosotros, que hace más o menos 2000 años mandaste a Cristo para morir por nuestros pecados. Murió inocente, habiendo vivido una vida perfecta, y resucitó de los muertos. Y tenemos vida en Cristo, en base a esa resurrección, en base a este sacrificio perfecto. Te alabamos, te agradecemos por esta gloriosa verdad, esta misericordia para con nosotros. Pido que seas glorificado en esta mañana. Espíritu Santo, pido que obres en nuestros corazones, santifícanos, haznos más como Cristo. Salva a los que están aquí en esta mañana y no te conocen. En el nombre de Cristo pido estas cosas. Amén. Amén. Cuando sucede un evento, si es, digamos, un evento que es difícil de creer, pues va a convencerle a la gente más si hay más que un testigo que diga, mira, esto sucedió. No puede ser. Pues si son 2, 3 o 10 que dicen lo mismo, pues es mucho más, convence mucho más. Bueno, hoy en día hay más tecnología que solamente testigos, digamos. Hay huellas, mira, que hubo la huella de tal persona aquí, se evidencia que estuvo. O un video, resulta que hace algunas semanas había un ladrón que estaba rompiendo cristales en el barrio y una noche lo vi, pues lo grabé. Pues eso quedó como buen testigo, que aquella persona era ladrón, rompiendo cristales, robándole cosas en los coches. En la ley mosaica hacían falta algunos testigos, no solamente uno, algunos, para poder pues dar condenación de muerte a alguna persona. No era cosa liviana. Hacían falta testigos de que si esta persona hizo tal cosa, entonces merece tal condenación. Y Cristo, cuando vino, resucitó y se manifestó a muchos. Se manifestó dando testimonio a muchos. Hubieron muchos testigos que atestiguaron de que sí, Cristo volvió a manifestarse a muchas personas después de haber resucitado. Él hubiese podido haber resucitado e ir al cielo, pero Él, cuando resucitó, se manifestó a muchos y dio evidencia pues más que suficiente de su resurrección. Entonces, estamos viendo en esta mañana un pasaje que habla de la resurrección de Cristo, y como he dicho anteriormente, es muy importante para nosotros la resurrección. No trata de una tradición en la cual, bueno,
hacemos algo y que se nos merece entonces una buena obra ante Dios. Estamos en una relación con Dios como cristianos y entonces recordando esto, con Dios siendo nuestro Padre, estamos como seguidores, discípulos de Cristo, no es una procesión o tradición que uno hace para como hacer una buena obra, algo así. Estamos como cristianos en fe, habiendo creído en Cristo, y Él es nuestro Salvador, y entonces en base a la relación que tenemos con Él, venimos otra vez un domingo más para recordar lo que Él hizo por nosotros, darle las gracias, honrarle por lo que Él hizo por nosotros. Así que queremos distinguir este evento en nuestro calendario, que es de mucha importancia. La semana pasada estábamos en Juan. El propósito del Evangelio de Juan es identificar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, para que creamos en Él. Estamos volviendo otra vez en el Evangelio de Juan y vimos la semana pasada 3 cosas. Cristo detenido, juzgado, pero detenido y juzgado inocente, y también soberano. Él sabía que iba a ser juzgado y como quiera fue siendo inocente, y luego crucificado para morir por nuestros pecados, pagando la deuda completa de nuestros pecados. Y esta mañana pues vemos la resurrección de Cristo, que cuando Él resucitó venció la muerte y el pecado. O sea, Él resucitó sobre la muerte, venció la muerte, que es la condenación del pecado, venció el pecado, que es lo que nos separa de Dios. Él pagó esa deuda para que hubiese posibilidad de reconciliación con Dios. Entonces, la resurrección va al centro de nuestra fe cristiana. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, pues no hay victoria sobre el pecado, no hubiese vida en Cristo Jesús, nos habríamos quedado muertos, separados de Dios, pues quedados en nuestro pecado. Pues es de mucha importancia la resurrección. Estamos en Juan capítulo 20 y vamos a entonces leer el capítulo 20 del Evangelio de Juan, donde vemos que Cristo resucitó y se manifestó a muchos, ¿vale? Juan 20, el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo primero que vemos en esta historia es que estamos en el primer día de la semana, que es domingo, aunque aquí quizás se diga lunes, pues es domingo, y está muy temprano de mañana. Entonces, estamos muy tempranos de mañana el domingo, y ¿qué pasa? María llega a la tumba y ve la piedra quitada. Ella entonces corre, va a los discípulos, encuentra a Simón Pedro y al que Jesús amaba, que es Juan. Entonces Pedro y Juan, y les dice: Jesús resucitó. No dijo esto, ¿no? ¿Qué dijo? Se lo han llevado y no sé dónde está. Entonces ella no captó la resurrección. Estaba en otra cosa, pensando pues que se habían robado el cuerpo. Y de hecho, en Mateo se le cuenta en el 28:13 que
estaban generando falso testimonio para decir, bueno, alguien le llevó el cuerpo a Jesús, digan esto para que se pueda desacreditar el testimonio de Cristo. En fin, si ella hubiese escuchado esto o no estaba pensando en lo que había pasado, estaba enfocada en otra cosa. Pues, ¿qué hacen los discípulos? Vienen corriendo, ¿no? Ella fue corriendo a ellos vienen con prisa corriendo y Juan llega primero, nos dice la historia y él se queda fuera de la tumba. Luego Pedro, con su ímpetu normal, corriendo y para adentro. ¿Y qué nos cuenta la historia? Que habían ahí lienzos, que era algo con lo cual se envolvía el cuerpo y el sudario alrededor de la cabeza. Y uno dice, bueno, que si María se lo hubiese pensado y si alguien hubiese querido llevarse el cuerpo a un cadáver, no le quita esto, ¿no? Lo deja ahí porque ya la cosa es asquerosa. Uno no quiere tocar el mismo cuerpo, mejor si está envuelto. Pero entonces, esto era una clave que Cristo había resucitado, que los lienzos ya no estaban. En fin, como quiera, ella pensó así, ellos llegan y luego Juan se mete en la tumba. ¿Y qué nos dice el pasaje? Él creyó. Dice que él no había entendido hasta Juan. No había entendido el concepto de que Cristo iba a resucitar. El versículo 9 nos dice que había venido primero al sepulcro, vio y creyó porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero ahí creyó. Ahora entendí, iba a resucitar de los muertos. Entonces los discípulos, Juan y Pedro, se van, volvieron a los discípulos, a los suyos, dice el versículo 10. Continúa la escena, aquí María se queda y está ahí llorando, pensando, se han llevado a mi Señor. Y se le aparecen después 2 ángeles y aún así ella está en lo mismo. ¿Y qué le dice ella a los ángeles? Le dice, ¿sabéis dónde está Cristo? Es que se lo han llevado y no sé dónde está. Quizás pensaba, como muchos pensaban que Cristo iba ya a salvar a Israel, pero eso es cuando vuelve, que va a establecer su reino. En Lucas 24-21, eso es lo que nos dice. Pensaban que Él ya iba a salvar a Israel, pero había venido en la primera venida a morir por nuestros pecados. Y luego, el mismo Cristo le aparece en el versículo 14, ¿no? 14, sí. Cuando había dicho esto, se volvió, o sea, cuando los ángeles le habían dicho esto, y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Pensaba que era el hortelano, el que cuidaba al huerto. Dice, pero ¿cómo es que no va a saber que es Jesús? Y ella le dice al mismo Jesús, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, pensando que se habían llevado a Jesús. Quizás por tantas lágrimas, o quizás lo que yo pienso y que otros han escrito es que el cuerpo de Jesús estaba bastante golpeado, pues sangrante, quizás medio desfigurado, y en su nuevo cuerpo pues se veía mejor, ¿no? Se veía con el nuevo cuerpo resucitado. Entonces ella de inmediato en el choque y no estando en la mente donde tenía que estar, pues no la había reconocido. Y luego pues Jesús le dice María. Y, oh, ¿cómo que sabe mi nombre? Pues reconoció a su Señor. Y la Reina Valera luego dice,
Jesús le dijo, no me toques, pero hay otras versiones que dicen, suéltame, o no te aferres a mí, que creo que es más adecuado. Ella pensaba, me lo voy a quedar, que se quede conmigo. No, suéltame, no te aferres a mí. Dice que yo tengo que subir a mi padre, no vine para quedarme. Yo ya pronto subo al cielo. El problema no era tocarlo, es que era que ella quería quedarse con Cristo, que Él se quedase con ella. Entonces, la respuesta de ella es, bueno, reconoció a Cristo después de no estar captando todo, y luego se lo dijo a los demás, ¿no? Yo vi esto, yo soy testigo de esto. En el 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor. Ella era lista para dar su testimonio a los demás de lo que había visto. La fe nuestra es histórica. Hay mucha gente que llega y dice, bueno, yo he tenido una visión de esto, de lo otro. Nosotros tenemos una fe histórica. Cristo vino, es bastante atestiguado que Él vino, vivió, murió, resucitó. Y no hace falta como debatirlo, está ahí, el testimonio está ahí. Pero hasta los más pequeños detalles dan un testimonio muy fuerte de la veracidad de la resurrección de Cristo. En aquella época, si uno quería un testimonio, no por el carácter, pero en la cultura no habrían escogido a una mujer para dar un testimonio, habría sido un hombre. Entonces el hecho de que en primer lugar María es la que da el testimonio, nos indica que eso no fue fabricado. Si alguien hubiese querido fabricar un testimonio de más valor en la sociedad, hubiese sido un hombre. Pues es lo que había, es el testimonio como fue y es la historia verídica. También si alguien hubiese querido fabricar algo, no hubiese sido que el primer testimonio no entendía. Hubiesen dicho, resucitó Cristo, todos lo hemos entendido. No fue así. La historia es muy transparente. Se nos es descrita como fue. María no entendía. Juan, uno de los discípulos más cercanos, en aquel entonces creyó porque no había entendido. Y entonces vemos la verdadera historia de la resurrección. Y es la historia en el sentido que es histórica. No es una historia o un cuento. Es histórico. Es lo que ocurrió. Entonces Juan creyó, María lo reconoció y pues de mañana, ¿no? María llega de la tumba sin piedra y lo que ocurre es, Juan creyó, María lo reconoció. Luego vemos que por la noche, en el versículo 19, Jesús se manifiesta otra vez. ¿Y qué pasa? Los discípulos pues están reunidos con miedo. Han matado a su líder y dirán, no sé, ¿quién es el próximo? Si mataron a Cristo, ¿qué nos va a pasar? Con miedo, y dice las puertas cerradas, y Cristo con las puertas cerradas aparece en medio de ellos. O sea, milagrosamente Él entra en esta casa. ¿Y qué les dice en el 19? Paz a vosotros. Y no para tomarse esto a la ligera, pero no es como a los hippies que dicen paz y amor. No es nada de esto. Es paz verdadera. Jesús está hablando de la paz que Él trajo para nosotros. Romanos 5:1 habla de esta paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Antes de Cristo o sin Cristo no hay paz con Dios. Hay ira por nuestro pecado, hay condenación que es la paga del pecado. Hay muerte, separación con Dios.
pero por fe en Cristo, creyendo que Él pagó la paga del pecado, la muerte, nos perdona nuestros pecados, nos da vida, reconciliación con Dios. Trajo paz. No había paz. Había ira y condenación. Ahora hay reconciliación y salvación. Hay paz. La respuesta de ellos, al ver las manos, el testigo de Cristo, mostró sus manos, su costado. ¿Y qué pasó? Se regocijaron, creyeron, reconocieron a su Señor. Y Jesús les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, a los que creyeron en Cristo, Cristo tiene una misión para ellos. Cristo tiene una misión para nosotros. Os envío. Hay otros evangelios que tienen más detalles en cuanto a esta misión. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20. Se llama la Gran Comisión, la gran misión que Cristo tiene mandando a los discípulos suyos, a los cristianos. Por tanto, id, dice Mateo 28, 19 al 20, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tenemos que ir a hacer discípulos. ¿Cómo se hace esto? Predicando el Evangelio. Y Jesús los salva. Entonces se hacen discípulos de Él, llegando a seguirle. Una vez que uno se convierte, pues se bautiza y uno recibe todas las enseñanzas de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y no para hincharse la cabeza, ¿no? Es para guardar, obedecer lo que Cristo nos mandó. Y nos toca a todos estar en esta misión. Reconociendo, agradecidos de la paz que Dios trajo para con nosotros, compartir esta paz para con los demás, esta salvación, este perdón que hay solamente en Cristo Jesús. Nos toca entonces ser enviados y a hablar de la grandeza del nombre de Cristo, de la gran salvación del gran Dios que es nuestro Señor. Luego dice el pasaje, el 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Entiendo que aquí lo de remitir y retener los pecados no es que nosotros tengamos licencia para perdonar los pecados, no es así, sino más bien lo que pasa aquí es que tenemos la misión de decirle a alguien: mira, en Cristo Jesús tus pecados son perdonados. Pon tu fe en Él, cree en Él. Y si tú lo rechazas, no tienes perdón, no tienes reconciliación con Dios. Así que de esto está hablando. Y el soplar del Espíritu Santo, Jesús había profetizado, ¿no? Cuando yo me vaya, voy a mandar el Consolador. Cristo, al irse, no nos iba a dejar solos. Y entiendo que aquí es una promesa simbólica de lo que está al punto de llegar. Entonces, el soplar del Espíritu, y para que el Espíritu more en los cristianos, de la misma manera que en Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este mismo momento, Jesús no está al lado del Padre glorificado, está al punto de ser glorificado, está al punto de morir, resucitar y ser glorificado. Y cuando aquí se sopla el Espíritu, entiendo que está al punto de llegar. Justo después de que Jesús ascienda al cielo,
mandó a su Espíritu. Y vemos esto pues, en la siguiente página de la Biblia. Estamos en Juan 20, 21, en Hechos 1, pues estamos viendo esto ocurriendo. Al principio de Hechos 1, dice que Jesús había estado con ellos 40 días. Dice en el 1.5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu. O sea, ya ocurre lo que había sido prometido. Entonces, la morada del Espíritu Santo en los cristianos. Pues volviendo al hilo de la historia, otra aparición, ¿y cuál fue la respuesta de ellos? Se regocijaron, creyeron. ¿No? Creyeron, se regocijaron y fueron enviados a cumplir la gran misión que Cristo tiene para los suyos. Luego vemos otra aparición 8 días después. Tomás no estaba y él dice, pues si yo no veo, no creo. ¿No? 8 días después, Tomás no habiendo estado, pues yo sin ver no creo. Pues, ¿qué pasó? Él tuvo el privilegio de ver, él tuvo el privilegio de ver a Cristo, ¿no? La misma cosa, estaban reunidos, las puertas cerradas, Cristo apareció, dijo, paz con vosotros. Y noten conmigo lo que dijo Cristo en el 27, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Creó en Cristo. Señor mío y Dios mío. Una declaración muy fuerte y clara de que Cristo es Dios, es el Señor nuestro, Rey sobre nosotros. Y Jesús luego en el 29 dice, porque no has visto, Tomás, creíste. Entonces él creyó también. Pero bienaventurados o bendecidos son los que no vieron y creyeron. O sea, después de Jesús haber vuelto al cielo, nosotros creemos por fe sin haber visto. Y bueno, aún así, muchos que habían visto a Cristo no creyeron en Él. Esto no me interesa, déjame en lo mío. A nosotros nos toca creer sin haberlo visto, pero no nos dejó sin testimonio. Tenemos el testimonio amplio y claro, suficiente, de su palabra. Nos dice la Biblia que somos bendecidos o bienaventurados al creer sin haberlo visto. Entonces, esto es lo que se nota aquí. Vio y creyó, y nosotros pues tenemos que creer sin haberlo visto. Luego hay el clímax, ¿no? Las historias tienen escenas y luego culminan hacia el final. La idea principal de la historia se encuentra hacia el final. Entonces vimos de mañana, de noche, 8 días después, y aquí se declara por qué todo esto fue escrito. Y ya se nos ha estado dando índices, digamos. ¿Qué hicieron? Creyó, reconoció, creyeron, vio y creyó. Pues toda la historia, todo el libro de Juan fue escrito para que creyéramos en Cristo. Y esto es lo que notamos en los versículos 30 al 31. La idea principal aquí es que Jesús resucitó y se manifestó para que creyéramos en Él. Y bueno, los que creen, pues también estamos mandados a hacer su misión. Pero lo principal es creer. Noten conmigo los versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. Pues había hecho varias solamente aquí, ¿no? Resucitó, que es un milagro increíble.
apareció a ellos en las casas cerradas. Y bueno, después vemos otro milagro en el capítulo 21. Pero hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. ¿Y por qué no? Bueno, porque el testimonio ya es suficiente. En el 21-24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que con este testimonio es lo que necesitábamos, y Dios nos dio lo suficiente para creer en Cristo. El 31 tiene la idea principal de todo el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 20, versículo 31: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías que fue enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la resurrección es, pues, Él vencer la muerte. Él tuvo vida sobre la muerte. Y nosotros tenemos vida en base a la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la salvación solamente en Cristo, bueno, solamente hay uno que resucitó de los muertos, venciendo la muerte y el pecado. Es por eso que Cristo es el único camino. No hay vida en nadie más que Cristo. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay algunos detalles más en el capítulo 21, lo voy a decir muy brevemente porque no vamos a ver el capítulo. Pero hay otra aparición, los discípulos están pescando, Jesús aparece, no están cogiendo nada y les dice: tirad la red del otro lado, y cogieron, creo que 153 peces. Sí. 153, sí. Entonces, otro milagro. Luego aparece a Pedro y le dice: ¿me amas? Conocemos, ¿no?, esta historia. 3 veces, ¿no? ¿Me amas? Sí te quiero. ¿Me amas? Sí te quiero. ¿Me quieres? Sí te quiero. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. 3 veces. Y luego le dice: sígueme. Y luego Pedro tiene pregunta acerca de Juan. ¿Y qué de él? Y Jesús le dice: ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, lo que nos toca, lo que le tocaba a Pedro, es seguirle a Cristo. Estar en la misión que Él nos mandó, ¿no? ¿Y qué de esto? Haz lo que yo te dije. Yo resucité para pagar por tus pecados. Sígueme a mí. Esto es lo que nos dijo que teníamos que hacer. Entonces Jesús vino y necesitábamos este testimonio. Jesús no necesitaba Él pues mostrarse lo hizo por nosotros. Hubiese podido haber resucitado, subir al cielo, pero dejó este testimonio para nosotros, para mostrarnos que sí había resucitado. Primera a los Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que no 1 o 2, no solamente los discípulos, a más de 500. Y cuando no había video, o voy a alquilar, pues el testimonio ocular era lo que había de más fuerte, atestiguando un evento. Entonces, la resurrección de Cristo vemos esto también por los detalles transparentes, ¿no?, de la historia que fueron cumplidos, cada detalle como deberían. Entonces, si te encuentras aquí en esta mañana y que no has creído, que no dices: bueno, esto de la resurrección, pues muy bien, lo que pertenece es que creas en Cristo, lo aceptes como único Salvador, Señor de tu vida. Y no hay neutro. ¿Cómo se dice? Neutro. Yo o escojo un camino o el otro, no puedo ser neutral. Tengo que escoger o creer en Cristo o estar en rebelión contra Dios. Y de un lado, pues tengo mi rebelión, que tiene su fruto,
que es condenación, que es muerte eterna, separación eterna de Dios. Del otro lado, tengo vida, creyendo para vida, perdón de pecados. Entonces te invito que si no has puesto tu fe en Cristo, pues acéptalo en este día de resurrección. Salvación hay hoy. Tú tienes que confesarle a Cristo que lo necesitas. Él va a escuchar tu oración. Quiero creer en ti. Pedir perdón de mis pecados. Sea mi Señor, mi Salvador. Y Él te hace hijo o hija suyo. Y a los hermanos que hemos creído en Él, que creemos en Él, pues seguimos creyendo toda la vida hasta que Él vuelva. Tenemos una misión. Y a veces en nuestra sociedad de consumidores, la iglesia se vuelve quizás un poco como algo que consumimos. Vamos al restaurante, esto me gusta, esto no. Vamos a la iglesia, hay que comer espiritualmente, escuchar la predicación, y eso está bien, pero es más que esto. No estamos ahí solamente para comer, estamos en una misión, juntos. Somos un cuerpo, trabajando juntos, y esa tiene que ser la mentalidad. No es de, esto sí, esto no, y yo recibir, es yo contribuir y dar como cuerpo de la iglesia. Entonces, que estemos involucrados, ¿no?, en la misión de nuestro Señor, y que el Señor mueva nuestros deseos en base a lo que Él ha hecho por nosotros, en base a su grandeza, lo maravilloso que es, la vida que nos dio, pues a servirle, a desearle a Él ante todas las cosas. Porque Él vino, murió, resucitó, y porque Él volverá por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en esta semana a honrarle a Él, por su gracia y para su gloria.